Ok, en esta ocasión nosotros vamos a hablar acerca de cabezas piezométricas. Nosotros estamos acostumbrados a utilizar dimensiones para presión como es común, ya que nosotros ya hemos visto que la presión es igual a la fuerza sobre el área. Entonces, obviamente la presión debería de tener esas dimensiones o esas unidades de fuerza sobre área. Es decir, si estamos hablando en el sistema internacional, pues serían newtons sobre metros cuadrados. Si estamos hablando del sistema británico, serían libra-fuerza sobre pies cuadrados. Entonces nosotros tendemos, porque ya lo conocemos también, equivalentes para una atmósfera de presión. Nosotros sabemos que una atmósfera de presión en el sistema internacional es igual a 1.013 por 10 a la 5 pascales, ¿no? Por 10 a la 5 pascales. También sabemos que una atmósfera de presión también es igual a 14.7 libras sobre pulgadas cuadradas. 14.7 libras sobre pulgadas cuadradas. Obviamente esas libras son libras fuerza porque tienen que ser unidades de fuerza sobre unidades de área, ¿no? Pero nosotros también nos hemos dado cuenta, y supongo que también han de haber notado ustedes, y debe de ser algo que les debió haber llamado la atención, es que también una atmósfera equivale a 76 centímetros de mercurio. Entonces aquí viene algo importante. ¿Por qué 73 centímetros de mercurio? Nosotros sabemos que centímetros son unidades de longitud y no unidades de presión, ya que las unidades de presión deberían de ser unidades de fuerza sobre unidades de área, no unidades de longitud. Entonces, este concepto que se aplicó para calcular esos 76 centímetros de mercurio es algo que se conoce como cabeza piezométrica. Y nosotros no solamente podríamos tener la presión atmosférica en centímetros de mercurio, también lo podríamos tener nosotros en centímetros de agua, o en metros de agua, en metros de vino, o en metros de alcohol, etcétera, etcétera. ¿Cómo calculamos nosotros esa longitud equivalente a esa presión? Pues es sencillo. Nosotros solamente vamos a decir que esa presión es igual a ρgh, como lo hemos venido diciendo. Esa presión es igual a ρgh y simplemente vamos a encontrar cuál es esa h que hace que ese fluido de densidad ρ tenga esa presión. En el caso de la presión atmosférica, para calcular los 76 centímetros, tendríamos que decir que la presión que nosotros estamos hablando, ¿qué presión es? La presión atmosférica. Entonces nosotros podríamos decir que 1.013 por 10 a la 5 pascales, va a ser igual a ρg por h. En el caso del mercurio, tiene una densidad de 13.600. La gravedad es 9.8. Disculpe, 0.8, y por la altura h. Listo, entonces nosotros si despejamos h, esa h que está en esa expresión nos va a resultar aproximadamente 0.76, es decir, 0.73 metros. Lo que quiere decir que la altura o la profundidad en el mercurio que causa una presión de 1.013 por 10 a la 5 pascales, es decir, la presión atmosférica, es 0.76 metros, es decir, los 76 centímetros. Entonces nosotros así podríamos calcular la presión atmosférica en columna de agua. Vamos a calcularlo nosotros en columna de agua. Si nosotros calculamos la presión atmosférica en columna de agua, pues lo único que cambiaría es que la densidad ya no serían los 13.600, porque esa es la densidad del mercurio, pues, ¿no? Entonces solamente tendríamos que
Ahora la densidad sería la densidad del agua. La densidad del agua, que es 1000 kilogramos sobre metros cúbicos. Entonces reemplazamos 1000, que es la densidad del agua. Despejamos H. Ahora H nos va a salir 10.34 metros. 10.34 metros. Es decir, la altura de agua, la altura de agua que nos genera una presión de 1.013 por 10 a la 5 pascales, es decir, la presión atmosférica es de 10.34. Lo equivalente a decir que si nosotros tenemos un tanque, y si nosotros tenemos una profundidad H igual a 10.34, siempre y cuando esto sea agua, ¿no? Siempre y cuando esto de aquí sea agua, ¿no? Siempre que esto sea agua. Si H es 10.34, pues nosotros en este punto vamos a tener una presión de 1.013 por 10 a la 5 pascales. Eso es lo que se trata, pues, las presiones, las cabezas piezométricas, perdón. Entonces nosotros ya sabemos cómo transformar presiones a cabezas piezométricas. Vamos a resolver un ejemplo. Perdón. Vamos a resolver un ejemplo. Si nos dicen que nosotros tenemos una presión de 50 pascales, una presión pequeña, una presión de 50 pascales, y nos dicen a qué sería igual esa presión en una columna de, qué sé yo, aceite que tiene una densidad de 780 kilogramos sobre metros cúbicos. 780. Entonces lo que nosotros vamos a hacer es lo siguiente: esa presión tiene que ser igual a ρ del fluido al cual queremos transformar la columna por la gravedad y por esa columna. Entonces en este caso los 50 pascales tendrían que ser igual a la densidad, que es 780 por la gravedad 9.8, y por la altura, que sería en este caso H. Esta H es la que nosotros tenemos que despejar, y finalmente vamos a encontrar el valor de H, y tendríamos nosotros que, bueno, en este caso va a ser 0. Algo, ¿no? 0. Algo. No tengo calculador en este momento, pero ustedes pueden despejar H y darse cuenta cuál es la columna o la profundidad de un fluido de densidad ρ para generar la presión P, que en este caso es igual a 50 pascales. Así de simple.